acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Serie: Las 7 palabras de Jesús. Hoy, una cruz, un pecador y una promesa eterna. Lucas 23:43. Si la primera palabra de la cruz nos dejó contemplando al gran sumo sacerdote, intercediendo por sus agresores, la segunda nos permite ver al mismo Cristo actuando como Salvador soberano frente a un pecador arrepentido. Y aquí, la gloria de su persona resplandece de un modo singularmente consolador. Porque mientras su cuerpo cuelga herido, mientras la sangre sigue corriendo, mientras la multitud blasfema y el juicio se está consumando sobre él, Jesús vuelve su atención hacia un hombre que no tiene ya nada que ofrecer, nada que reparar y nada que presumir, y le dice: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Esta es una de las palabras más dulces y más demoledoras de todo el Evangelio. Dulce, porque llena de esperanza al más arruinado de los pecadores. Demoledora, porque destruye toda justicia propia, toda religión de méritos, toda confianza en las obras y toda idea de que el hombre puede presentarse delante de Dios sobre otra base que no sea Cristo. Aquí, en el mismo Calvario, a pocos pasos de la muerte, el Señor nos deja una imagen perfecta de la salvación por gracia. La escena entera es extraordinaria. Jesús no muere solo. Está crucificado entre 2 malhechores. Eso ya había sido profetizado. Sería contado con los transgresores. El Santo de Dios ocupa, a los ojos del mundo, el lugar de un criminal. La justicia humana corrompida lo ha colocado en la compañía de hombres culpables. Y sin embargo, precisamente allí, en medio de esa aparente degradación, la gloria de su misión redentora se manifiesta con una claridad maravillosa. El Hijo de Dios está tan verdaderamente en el lugar de los pecadores, que hasta uno de ellos será llevado al paraíso desde el mismo borde del infierno humano. Al principio, según el testimonio de los evangelios, ambos malhechores participan de algún modo en la burla contra Jesús. Eso hace todavía más impactante lo que sucede después. Uno de ellos permanece endurecido y llega a decir: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Esa frase revela la lógica carnal de siempre. Quiere a Jesús como recurso útil, como poder que resuelva el momento, como posible escape de la pena visible, pero no como Señor Santo ante quien debe humillarse. No habla desde arrepentimiento, sino desde desesperación orgullosa. No ve su propio pecado con verdad, solo quiere alivio sin conversión. Pero el otro ladrón cambia, y su cambio, tan silencioso y tan profundo, es uno de los milagros más impresionantes del Calvario. No hay toque visible de Cristo, no hay entrevista prolongada, no hay descenso del madero, no hay proceso pedagógico extenso. Y sin embargo, algo sucede en ese corazón. En medio del dolor, de la cercanía de la muerte y del espectáculo terrible de la crucifixión, la gracia lo alcanza. Se vuelve hacia su compañero y lo reprende. ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Aquí aparece el primer rasgo del arrepentimiento verdadero, el temor de Dios. El ladrón ya no está centrado solo en el dolor físico, ni en la injusticia comparativa, ni en la búsqueda desesperada de escape. Ha comenzado a ver la situación a la luz de Dios. La cercanía de la eternidad le ha abierto los ojos. Sabe que no está simplemente muriendo delante de Roma, está muriendo delante de Dios. Y eso lo cambia todo. El verdadero arrepentimiento comienza cuando el alma deja de mirarse solo horizontalmente y empieza a verse bajo la santidad divina. Luego añade: nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¡Qué confesión tan preciosa! No minimiza su culpa, no busca excusas. No culpa al sistema, a la vida, a la sociedad o a las circunstancias como explicación final. Reconoce justicia en su condena. Está diciendo, en esencia: merezco esto, he obrado mal.
No soy víctima inocente del universo, soy culpable. Esta confesión en un hombre clavado a una cruz y a minutos de la muerte es obra de Dios. La carne no habla así por sí sola. El pecador, por naturaleza, prefiere justificarse, matizar, compararse favorablemente o diluir su responsabilidad. Pero aquí la gracia produce verdad interior. Y luego viene la gran confesión sobre Cristo. Mas este ningún mal hizo. En medio de la oscuridad del Calvario, donde casi todos están ciegos, este hombre empieza a ver. Ve dos cosas simultáneamente: su propia culpa y la inocencia absoluta de Jesús. Y estas dos visiones juntas son esenciales para la verdadera conversión. Mientras el hombre no vea con claridad su pecado, Cristo será innecesario o solo decorativo. Y mientras no vea la pureza del Señor, no comprenderá la gloria de acudir a Él. El ladrón llega a un punto donde ya no puede hablar de sí sin condenarse, ni hablar de Jesús sin reconocer su santidad. Pero no se detiene ahí. Entonces pronuncia una de las súplicas más hermosas del Evangelio: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué fe tan sorprendente! Humanamente hablando, todo lo visible parecía negar el reino de Jesús. El Señor estaba ensangrentado, rechazado, colgado en un madero, aparentemente vencido. No había corona de oro, sino de espinas. No había trono de poder visible, sino cruz de humillación. No había ejército, ni liberación, ni triunfo externo. Y sin embargo, este ladrón ve reino donde otros solo ven derrota. Ve majestad donde otros solo ven miseria. Ve futuro glorioso en aquel que está muriendo a su lado. Esto es fe verdadera. No una fe superficial que se adhiere a Cristo cuando su gloria parece obvia, sino una fe que discierne la realeza del Hijo aún bajo el velo del sufrimiento. El ladrón no le pide una mejora temporal. No le dice simplemente: bájame de la cruz. Pide algo mucho más profundo: acuérdate de mí, es decir, no me dejes fuera de tu misericordia cuando entres en tu reino. No apela a méritos, no promete obras futuras, no negocia compensaciones, solo se entrega a la memoria misericordiosa del Rey. Aquí se ve con gran claridad la diferencia con la primera palabra de la cruz. En el capítulo anterior, contemplamos a Cristo diciendo: Padre, perdónalos. Allí el Señor intercedía por sus agresores en términos sacerdotales, presentando una súplica misericordiosa al Padre por hombres que, en ese momento, no manifestaban en conjunto un arrepentimiento claro y personal. Era una oración redentora, profundamente misericordiosa, pero no una absolución directa e indiscriminada pronunciada sobre todos sin distinción. Aquí, en cambio, la situación es distinta. Aquí hay un hombre que ha sido traído a la fe, que confiesa su culpa, reconoce la inocencia de Cristo, teme a Dios y se abandona a la misericordia del Rey. Y por eso la respuesta de Jesús es distinta también. No ora al Padre por él en forma de petición general. Le habla directamente, no dice: Padre, perdónalo. Dice: de cierto te digo. Aquí Cristo actúa con autoridad personal y soberana. No solo intercede, declara, no solo ruega, promete. No solo presenta la necesidad del hombre ante el Padre, se presenta a sí mismo como aquel que tiene autoridad para garantizar el destino eterno de un pecador arrepentido. Esto es glorioso y debe ser explicado con toda claridad. La diferencia entre el primer ladrón o entre los verdugos y este ladrón arrepentido no está en que unos sean menos culpables por naturaleza. La diferencia está en la obra de gracia que ha producido en este hombre arrepentimiento y fe. Y ante esa fe, Cristo responde no con incertidumbre, sino con certeza inmediata y real. La salvación, cuando es recibida en el alma por la gracia, no queda suspendida en vaguedad. Cristo da una palabra firme. ¿Y qué palabra? De cierto te digo. Esta fórmula tiene peso de autoridad soberana. Es el lenguaje del Señor. No es consuelo tentativo,
no es posibilidad remota, no es un ojalá piadoso, es una declaración firme. El ladrón le pide memoria, Cristo le da certeza. El hombre pide una misericordia futura, Cristo le concede una promesa inmediata. El pecador apenas se atreve a mirar hacia el reino, Cristo le abre el paraíso. Luego dice, hoy. Esa palabra brilla con una ternura inmensa. No algún día, no después de una larga espera incierta. No, si logras completar algo que falta, hoy. Esto muestra la suficiencia inmediata de la obra de Cristo para salvar. El ladrón no será sometido a un periodo de méritos correctivos, ni a una zona de incertidumbre expiatoria, ni a una espera donde todavía deba probar algo. Ese mismo día, al salir de la vida presente, estará con Cristo. La gracia no necesita completar con obras humanas lo que el Señor está otorgando. Esto destruye radicalmente toda teología de autosalvación. El ladrón no podía ser bautizado después, ni restituir daños, ni vivir una vida larga de obediencia visible, ni mostrar frutos prolongados ante la comunidad. Sus manos y pies estaban clavados. Su historia estaba terminando. Si la salvación dependiera de agregar obras reparadoras como base para ser aceptado, este hombre estaría perdido. Pero precisamente aquí el Señor deja una proclamación inmortal. La salvación no descansa en lo que el pecador logra hacer por Cristo, sino en lo que Cristo es y hace por el pecador. Esto no desprecia la obediencia ni los frutos de la fe en quienes tienen tiempo y vida para darlos. La Escritura siempre enseña que la fe viva produce fruto. Pero aquí el Señor quiso dejarnos un caso donde toda jactancia humana quedara callada. Un hombre al borde de la muerte, con una vida probablemente marcada por el crimen, y sin posibilidad de reparar externamente casi nada. Es salvado por gracia pura mediante la fe en Cristo. No porque el arrepentimiento sea irrelevante, sino porque el arrepentimiento está ahí. No porque la obediencia no importe, sino porque su ausencia de oportunidad no anula la suficiencia de Cristo. No porque las obras sean malas, sino porque nunca fueron la base de la justificación. Luego Jesús añade, estarás conmigo. Aquí el paraíso no es presentado primero como lugar, sino como comunión con Cristo. Esto es de una belleza inmensa. El mayor bien del cielo no es simplemente estar libre de sufrimiento, ni escapar del castigo, ni entrar en un espacio de descanso abstracto. El mayor bien es estar con Cristo. La salvación culmina en comunión personal con Él. El ladrón no recibe solo una promesa de supervivencia consciente bendita. Recibe la garantía de la presencia del Señor. Esto revela el centro de la esperanza cristiana. No somos salvados únicamente de algo, aunque ciertamente somos librados del juicio. Somos salvados para alguien, para Cristo, para estar con Él, para participar de su presencia. La redención no termina en absolución jurídica, aunque la incluye. Termina en comunión personal con el Hijo. Y Jesús le asegura eso al ladrón, conmigo. Y luego, en el paraíso. La palabra evoca el lugar de bendición, de comunión y de descanso en la presencia de Dios. La historia humana había comenzado con un paraíso perdido. El pecado cerró el acceso. El hombre fue expulsado del jardín. Y ahora, en la cruz, el segundo Adán abre de nuevo el camino. ¡Qué ironía gloriosa! El acceso al paraíso no se abre por la espada del hombre obediente, sino por la sangre del hombre obediente hasta la muerte. Un ladrón, culpable y moribundo, entra donde Adán cayó, no por inocencia propia, sino por la gracia del crucificado. Aquí se abre también una verdad profundamente consoladora sobre el estado del creyente al morir. Jesús no deja al ladrón en una doctrina nebulosa. No le habla de una inconsciencia suspendida. Le habla de una presencia real con Él. La comunión con Cristo no queda interrumpida por la muerte. El cuerpo muere, sí, pero la persona del creyente es recibida en la presencia del Señor. La esperanza cristiana no necesita vaciar de contenido el hoy que Jesús pronuncia.
El consuelo del texto está precisamente en su inmediatez. Ese mismo día, el ladrón pasará de la cruz al paraíso, de la condena temporal a la bendición eterna, de la vergüenza pública a la comunión con el Rey. Esto es importantísimo para la confianza del alma, porque si Cristo pudo hablar así a aquel hombre en sus últimos momentos, entonces el creyente puede enfrentar la muerte con una seguridad mucho más firme que la mera esperanza vaga de algo bueno después. La promesa cristiana es personal, inmediata y centrada en la presencia del Señor. El mismo Jesús que recibió al ladrón sigue recibiendo a los suyos, y hay aquí algo aún más asombroso. Cristo promete el paraíso mientras Él mismo está en la cruz, es decir, habla como Rey en medio de la humillación, habla como dador de vida eterna en medio de la muerte, habla con autoridad sobre el destino eterno de otro mientras los hombres lo están matando. Esto revela otra vez quién es Él. Ningún mero mártir podría hablar así. Ningún profeta aplastado por el imperio podría garantizar el paraíso a otro con esta certeza. Solo el Hijo de Dios, el Salvador soberano, puede hacerlo. Por eso esta segunda palabra abre los ojos a la persona de Cristo de una manera impresionante. El mundo lo ve derrotado, el ladrón lo ve reinando. Los sacerdotes lo ven fracasado, el ladrón lo ve entrando en su reino. El hombre está muriendo, sí, pero sigue siendo Señor. La cruz no cancela su autoridad salvadora, la manifiesta. Justamente porque está entregando su vida, puede prometer el paraíso. Justamente porque se está ofreciendo como sacrificio, puede abrir el cielo a un pecador. Y este capítulo debe llevar a muchos a confiar en su persona, tal como tú lo dijiste, porque aquí el pecador encuentra dos grandes consuelos. Primero, nunca es la grandeza del pecado lo que impide a Cristo salvar, sino la negativa del corazón a venir a Él. El ladrón no tenía pasado limpio, ni oportunidad de rehacer su historia, ni posibilidad de impresionar a nadie, pero vino a Cristo con fe humilde, y Cristo lo recibió. Segundo, la salvación en Cristo es segura cuando Él la otorga. No deja al alma en suspense, no da media esperanza, no dice, veremos. Dice, de cierto te digo. Cuando el Señor salva, salva de verdad. Esto no debe ser usado carnalmente para postergar la conversión, como si el hombre pudiera elegir a su gusto, un arrepentimiento de último minuto. El ladrón salvado no es licencia para jugar con la gracia. Es prueba de que la gracia puede alcanzar incluso al último momento, cuando Dios así obra. Uno fue salvado al final, pero el otro no. Eso debería producir humildad y urgencia, no presunción. Así pues, la segunda palabra de la cruz es una proclamación inmortal de la gracia soberana de Cristo. La primera nos mostró al sacerdote que intercede. La segunda nos muestra al Rey que promete. La primera abrió la misericordia hacia los agresores. La segunda asegura el paraíso a un pecador arrepentido. Y juntas nos muestran la gloria de una persona incomparable. El crucificado no solo pide perdón, tiene autoridad para introducir al creyente con Él en el paraíso. Y eso significa que nadie que venga a Cristo verdaderamente, aunque venga tarde, quebrado, sin méritos y con las manos vacías, será rechazado. Porque el mismo Señor que miró a un ladrón moribundo y le dijo, conmigo, sigue siendo el Salvador de pecadores. Te invito a que escuches el tercer mensaje de esta serie. Y no olvides de suscribirte, comentar y compartirlo. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.